Excelente. Pues hoy es la tercera sesión de este curso de Tarot y Cábala. Ya estuvimos explorando aspectos muy interesantes acerca de esta herramienta. Es una herramienta psicológica. Recordemos que el objetivo del tarot es funcionar como un enlace entre nuestro subconsciente y nuestra conciencia de todos los días, de tal manera que nos permita eh, autoobservarnos, reflexionar en cuáles son nuestros desequilibrios o áreas de oportunidad, como también se dice, y realizar la rectificación necesaria, el tikkun. Eh, la parte teórica, pues bueno, ya queda ahorita un poquito al margen. Vámonos directamente con la parte práctica. ¿Qué te parece, maestro Paul? Maestro Sergio, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Sí, me parece muy bien. Bienvenidos, que estamos nuevamente aquí. Bienvenidas. Y es cierto, es una cuestión que siempre se ve, ¿no? En la parte teórica, pues puedes tener mucho bagaje, incluso libros y videos, etcétera. Sí, Pero ya en la parte práctica es cuando se pone, digamos, en evidencia, ¿no? Entra al terreno de Malhut, cuando se pone la acción, y es lo complicado también, pero también es lo más satisfactorio. exacto, exacto, sí es. Perdón por lo de la Eh, cámara, discúlpenme, otra vez, no sé qué le falló a la cámara. Ujú. no te preocupes. Lo importante es que estamos acá presentes. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Llegando a casa. Gusto Excelente. saludarlos. Igualmente, gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, estamos entonces ya eh, empezando nuestra clase. Y la vez anterior habíamos visto cómo es que se barajan las cartas, el tipo de preguntas. Vamos a recordar rápidamente cuáles son ese tipo de preguntas que se realizan, las más usuales. Tenemos entonces que podemos en general englobarlas en cuatro grandes áreas que son amor, dinero, realización personal y viajes y estados mentales. Eh, entonces, este es el tipo de preguntas que normalmente se llevan a cabo, o sea, se realizan o se trabajan. Por supuesto, dentro de estas cuatro grandes áreas eh, hay detalles que se pueden ir eh, trabajando. Permítanme un momento, dejo de compartir. Eh, También con nosotros está Sandra ya. Ok, ya está. Hola Sandra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Estamos arrancando con el tipo de preguntas que normalmente se realizan a la hora de hacer las lecturas de el tarot. Entonces, vamos ahora a comenzar con el tipo de errores más comunes a la hora de interpretar eh, a través de la herramienta del tarot. Entonces, uno de estos es ser literal en la interpretación. Eh, Maestro Polo, ¿qué podrías comentarnos al respecto? ¿Por qué es un error ser demasiado literal? En relación a la literalidad del tarot, es que también tenemos que recordar que detrás del tarot y más, por ejemplo, si es un mazo como el Rider,
Hay una narrativa. Entonces, quiere decir que antes de esto tuvo que haber una lectura de cada una de las cartas, un conocimiento, para irte familiarizando con cada uno de los arcanos. Y si uno fuese demasiado literal, lo que tú verías dentro de cada uno de los arcanos sería propiamente una imagen o un dibujo, pero la cuestión es en relación con. Eso es interesante porque no existe un concepto aislado ni una letra aislada, siempre es en relación con otros. Entonces, sí, interpretarlo literalmente incluso puede ser hasta peligroso, ¿no? Por ejemplo, en el arcano 13 de la muerte, porque, Sí, digamos, ya adentrándose en los terrenos del simbolismo, ese arcano, por ejemplo, pues puede tener otros significados mucho más optimistas que si uno lo leyera y le dijera a la persona, no, pues mira, te parece la muerte, ¿no? Qué horrible. Entonces, em, es como en la parte también de leerlo al revés, ¿no? Leer cuando aparecen las cartas al revés. Algunos también lo ven literalmente como algo fatal, pero en realidad también te está hablando de algo que está en pausa, o incluso puede algo que acaba de pasar o que está pasando. Y aquí estamos bien lo que estás compartiendo, maestro. Los errores sí, comunes, ser literal en la interpretación, interpretar y amoldar la tirada según los deseos del consultante o a los principios del lector. En ese sí, sentido, siempre recordemos que uno es el intérprete, nada más. Es más, si uno se aventurara a interpretar la lectura sin que a quien se lo está leyendo te diese o fuese explícito en su pregunta, sí, se podría porque entonces tú estás interpretando solamente la carta. Es la trampa también que algunos tarotistas tienen, algunas personas que se dicen tarotistas, etcétera, que te sacan primero, vamos a, así como literalmente, ¿no? Te sacan la sopa y luego te dicen sí. lo que tú quieres escuchar, pero entonces tergiversan toda la lectura y te vas de ahí a lo mejor sí muy contento o muy triste o muy decepcionado, pero o también te puede decir esquilmado, ¿no? Que te pidieran dinero para hacer esto y para aquello y lo demás ahí ya no sería una lectura esotérica, ya sería otra cosa, ¿no? Ok, Ahora, sí, quieres, también, mira, menciona aquí algo muy, muy, muy importante lo que estás diciendo, el estado emocional, sí, sí, eso es importante porque uno proyecta y de por sí en la cábala ya lo están mencionando, o sea, lo importante es ese equilibrio emocional, sentimental. Tampoco es que todo sea aventar la casa por la ventana, ni tampoco es para tirarse al suelo, ¿no? Y el estado emocional también, ¿sabes por qué? O ¿saben por qué, amigos? Porque también te genera un desgaste, porque al estar concentrado e interpretando las cartas, ya saben que usted es uno de los primeros, digamos, factores para poder trabajar en un nivel, digamos, de subconsciente o el inconsciente, es la sí, concentración. Entonces, tú tienes que estar centrado, enfocado en las cartas, y si estás en el estado emocional, cansado o enojado o triste, sí, también puedes caer en esto. El estado físico es también importante en ese sentido de desgaste. El pensamiento cerrado, tú no estás ahí para condenar a las personas ni para decirles que está bien o que está mal, o para juzgarlo en el sentido de que haga esto o aquello. Tú estás interpretando solamente. El repetir la tirada que dice aquí, deja de, ¿qué dice aquí? A ver. Y no hagas especulaciones sobre lo que pasa. Sí, exactamente. Es que tú estás interpretando, no estás, digamos, juzgando el sentido, ¿no? Y tú eres el intérprete solamente. Ahora, en cuanto a la tirada correcta, a los que ya hayan leído el tarot o hayan hecho esta tirada, ¿qué es una tirada? Pues una tirada es esta interpretación en relación también a una pregunta.
siempre es en relación a la pregunta porque te podría estar hablando de alguna situación del presente o alguna duda que pudiera tener para actuar o para hacer algo, etcétera. Y entonces en ese sentido la tirada te ayuda porque, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué tal si hubiese una tirada de los 12 meses en el año nuevo? O una tirada que le llaman de espejo cuando estás en relación con otra, cuando quieres saber una relación con otra persona. Entonces, las tiradas son importantes porque están en relación con la pregunta, con las preguntas, el tipo de tiradas. Y ya cuando estés adentrado y en el tarot, te vas a dar cuenta y se van a dar cuenta de que hay tiradas que son tus favoritas o tus predilectas o también para las personas. Incluso hay personas que te piden tipos de tiradas también. Digamos que hay cierta apertura en el tarot en cuanto a la lectura, también a la interpretación. Ujú. Y esa es la cuestión con el porqué de las tiradas y el porqué de las preguntas, y solamente ese es un intérprete en ese sentido. ¿Ustedes ven también la pantalla verde? ¿O se ve la imagen? ¿Tu imagen o cuál? O... Sí, se ve la imagen que dice errores comunes. De color azul. Exacto. Yo solamente veo la pantalla verde, pero bueno, no sé qué habrá pasado. Quizás tenga que No. moverme de sitio. Ah, ya regresó, gracias. ¿Qué pasó? No Y sé. de aquí, quién sabe qué habrá pasado. Pero bueno, ya estamos de regreso. Sí me Sí, siguen escuchando, ¿verdad? Sí. sí. Buenas o malas, aquí dice precisamente, en relación a cada uno de estos significados, si es una narrativa y tiene que haber relación, y hay una relación, no puedes decir que es totalmente malo o totalmente bueno, siempre hay una especie de equilibrio. Y también una de las, un consejo, ¿no? Procure ser optimista siempre, no todo es tampoco color de hormiga, ni tampoco es tan luminoso. Más vale tener siempre la parte de Geset y Geburá bien establecidas o bien armónicas. Ahora bien, este es en cuanto a los errores comunes. Vamos ya a empezar con las tiradas. Entonces, Ujú, bueno, ahorita no tienen que tener su tarot a la mano. Lo que vamos a hacer es una demostración de cómo empezar ya a hacer esta lectura. ujú, Recuerden que primero el mazo tiene que ser activado de la manera que se les recomendó, que es pues la más sencilla. Una vez hecho esto, entonces podemos empezar la lectura. Se barajan las cartas. Lo que recomendamos, el maestro Omar Paolo y yo, es que sí, empecemos con los arcanos mayores. sí, es una buena idea, Empezar, ¿verdad? brother. Ujú. Sí, Sí, claro. o sea, porque son menos. Trabajar con todo el mazo al iniciarnos en esto es abrumador. Entonces, lo recomendable es empieza con tus arcanos mayores, eh, baraja las cartas, como también se indicó, y vamos a empezar con el primer método que se llama tirada simple. La tirada simple se conoce así porque nos enfocamos en tres aspectos: pasado, presente y futuro. Ujú. Entonces, el lector, que puede ser tú mismo, Ujú, realizas esta petición. O sea, piensa en una pregunta clara y concisa. ujú, La persona que está consultando las cartas, entonces baraja estas mientras piensa solo en la cuestión que desea consultar. así es. Y
se eligen 3 cartas al azar. Ujú, Estas cartas se van a colocar boca abajo, así como está en el diagrama. Pueden dibujarlo, pueden sacarle captura de pantalla, ujú, sacarle foto, como ustedes gusten. De todas maneras, pues esto está grabándose, entonces se les va ujú, a compartir la grabación, así como están. Ahora, ujú, la primera carta está del lado izquierdo, está marcada con el número 1, simboliza el pasado. La ujú, segunda, el presente, y la tercera carta, pues el futuro. ujú. Entonces vamos a hacer esta tirada virtual ahorita, nosotros. Entonces ya, maestro Paulo ya está barajando, ya Ya, está, ¿verdad? ándale, sí. Y Es que tenía vas problema a, para ver la imagen, pero ya no te la estoy preocupes. viendo en, Ajá, la estoy viendo en el teléfono. es Sí, no sé qué correcto. pasó, quizás no sé, pero lo estoy viendo bien. No te Mira, preocupes. Entonces va la primera, ahí va, una. Entonces, órale, ¿qué salió ahí? ¿Qué es lo que vemos? ahí vemos El al loco. colgado o el apostolado. Ande. Entonces, ya volteamos la. Acuérdense que las cartas estaban boca abajo y lo que hacemos es que ahora las estamos volteando y apareció exactamente el El colgado. colgado. Muy bien. Ustedes que han estado estudiando los significados de estas cartas, de los arcanos mayores, ¿qué significado nos aporta el colgado? ¿Quién, quién quiere apoyarnos ahí con? El colgado es agua, entonces es Jodi Geburah, que es el conocimiento Sí, y la severidad. interesante. Tenemos conocimiento, severidad. Ahora, volteamos la, la segunda carta. Wow. ¿Qué nos salió en esta carta? La torre. Torre. En la torre. Ahora sí que tiene un significado también poderoso. Alguien que quiera, ya Leti nos apoyó con el primer significado genérico de este arquetipo. Aquí, ¿quién quiere apoyarnos con el siguiente? La torre. La torre es el rompimiento de esquemas antiguos, pasados, y también al mismo tiempo una liberación de la rigurosidad de, de algunas circunstancias o situaciones que se han empeñado en permanecer para dar paso a algo nuevo o liberar. Solamente que la manera en que lo realiza es de alguna manera un tanto sorprendente para la rutina o para lo cotidiano que sería esa torre, Ajá. esa estructura rígida. Es como en la época medieval le llamaban cuando peleaban con el dragón, ¿no? Que el dragón era Sí. lo rígido, lo impuesto, lo antiguo. Así es, la caída del rayo sobre la torre libera, pero también conturba. Así es. Qué fuerte, ¿no? Y Sí, vamos a darle vuelta a la última de nuestras cartas y aparece, El mago. Invertido. exacto, el mago. ¿Y el qué magiciano. significado tiene el mago? El mago, Sí, a ver, el mago es que termina en la cábala y es Mercurio, o sea que Ter es la divinidad, sí, Binah es el entendimiento, ajá,
Entonces sí está regido por Mercurio, que es el embaucador un poquito. Invocador, fíjate. Y aquí sucede algo interesante. A la hora de barajar las cartas, el azar eh, nos se pone en juego acá y resulta que esta carta está volteada. Es decir, que el significado eh, derecho de esta carta es lo opuesto a lo que normalmente es. Ok, Ajá. ¿Qué nos podría entonces indicar? que es una persona, bueno, que es honestidad. Podría ser, sí. O bien, si el mago que normalmente canaliza esta fuerza que proviene de Keter, cuando tiene su mano elevada hacia el cielo y la canaliza hacia Malhut, hacia el reino, hacia, ahora está haciéndolo al revés. Probablemente hay ahí un desequilibrio y ojo, pues está en la carta del futuro. Bueno, ya tenemos aproximadamente los significados y ahora viene la parte de la interpretación. Eh, ¿Cómo podríamos comprender esta lectura? Tenemos, acuérdense, el pasado, o sea, es algo que, acciones o situaciones que ya fueron, pero que de alguna manera han tenido una influencia en el presente, en el momento presente. La energía del presente se está manifestando a través de este arquetipo de la torre. Recordemos que el presente se ha conformado o es en parte resultado de lo que ya se hizo. Y el futuro no es algo que necesariamente vaya a suceder, sino que es una tendencia que se abre de acuerdo con lo que estamos viviendo, la experiencia actual. Entonces, ¿cómo podríamos comprender esta tirada? Eh, a ver, Sí, podríamos comprenderla que em, en el pasado sí, estaba, o sea, es como está colgado, o sea, como que había algo que cambiar, por eso en la segunda, que está la torre que nos dijo el maestro, que es el cambio, sí, ¿no? El cambio, la renovación, sí. que en el futuro, ay, no, no sé Ajá. cómo, Está bien. no sé. Haz de cuenta, imagínate que te hubiera salido esto a ti. O sea, ¿cómo lo entenderías desde tu propia perspectiva? Si esto estuviera reflejando algo tuyo, Personal, a ver, entonces el personal. colgar, ajá, algo que Sí, estaba en la que yo tenía confusión, que ajá, me sentía confundida el colgado, sí, pero en la torre, en el presente, estoy tratando de encontrar la claridad y renovar esa confusión, que en el futuro es que ahí es donde no sé cómo interpretar. si Pues nos ahí, apoyas, ahí vas Paul. Sí, bien, vas bien, vas bien. Entonces hay que revisar que en el futuro el mago tiene los elementos sobre la mesa.
y el mago está asociando lo que es el mundo ideal, o digamos Keter, lo está acercando a Malhut, y tendrías que saber que para una decisión acertada, tendrías que tener los elementos en la mesa para que tuvieras una aproximación más a la carta del mago en relación a un aspecto, digamos, generoso, que el mago ha invertido en una especie de pausa o de retención para un aspecto del mago en un sentido más bien como de egoísmo, como de ego, de posesión. Y está leyendo ahí muy bien, esa es la narrativa del pasado al futuro. Ujú. Muy bien, pues ahí Sí, tenemos, muchas gracias, maestro. gracias. Sí, recordemos que estas tiradas nos las vamos a empezar a aplicar a nosotros mismos, eh, porque de esa manera es como podemos empezar a practicarlo, familiarizarnos todavía más antes de, pues, tratar de hacer estas lecturas para otras personas. Eh, y mientras más practiquemos, mejor, ¿no? Entonces, este es un método. Voy a dejar de compartir un momento. Regreso con ustedes por ahí. Eh, Me avisa Leti que se fue la luz en su casa. Espero que pronto regrese. Bueno, vamos a continuar. Eh, Tomen nota de lo que necesiten, por supuesto, eh, y vayan viendo cómo se hace. Ahorita lo estamos manejando de esta manera para que sea didáctico. Vamos a ver otro método y vamos a proceder de manera similar. ¿De acuerdo? El siguiente método que voy a compartir en este momento, acá ya lo vemos, ya, ¿verdad? Sí. Este se llama la cruz templaria. Entonces, es un método un poco más avanzado. E igualmente, se procede del mismo modo. El lector le pide al consultante que piense en una pregunta clara y concisa. Se barajan las cartas mientras se medita en esta pregunta y después se distribuyen sobre la mesa de esta manera. Igualmente, tomen nota, pueden hacer el diagrama, sacar captura de pantalla o foto. Entonces, se tienen que distribuir de esa manera. Tenemos entonces los cuatro naipes boca abajo. Primero se pone del lado izquierdo, luego la carta del lado derecho, luego arriba la tercera carta y finalmente la cuarta carta. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estas cartas. ¿Qué es lo que van a representar? Pues obviamente tenemos, número 1 es el pasado, número 2 sería el presente, el número 3 sería el futuro y el número 4 sería un desenlace que combina los tres momentos. Vamos a revisar. Entonces se barajan las cartas, ya está. Y tenemos la primera. Ahí está. Tenemos esta carta número 1. Este nos está mostrando, sí, una influencia del pasado, pero al mismo tiempo el estado actual. Recordemos, el pasado, de alguna manera, se está reflejando en nuestro estado actual. Y nos sale, ¿qué nos salió en esa carta? En esa parte. Ahí tenemos al emperador al revés.
Al emperador al revés. Ahorita vamos a Así ver es. de qué se trata. Eh, el emperador, en este caso, maestro, el significado normal, cuando nos sale la carta del emperador normal, ¿qué nos indica? Pues el emperador es una figura, astrológicamente es Capricornio, es un aspecto de disciplina, de rigor, de frialdad. Está representado, más bien está regido por Saturno, Sí, Cronos. En relación entonces a esta parte que está al revés, sí, es un poder, o sea, es una carta de poder. Incluso se acuerdan que habían dicho que había poder interpretarla desde el punto de vista simbólico, filosófico y físico. sí, Físico podría ser una persona mayor, una persona grande de influencia benéfica, por cierto, sí, pero también podría ser simbólicamente esta parte de poder. Y en esta parte filosófica es el pasar por un momento o una situación en la cual tuvo que haber ciertas, o tiene que hay cierta dureza o rigidez, o depende de la pregunta, te está exigiendo que tú también tengas que aplicar esa rigidez en tu vida, o lo estás percibiendo. Si es el estado actual, quiere decir sí, que lo estás percibiendo, y el hecho que esté al revés va en vías de empoderamiento. O sea, es que la parte, los libros que les pasé, acuérdense que en la parte junguiana no es una cuestión negativa que esté al revés, es que está en vías está como en pausa. Entonces tendrías que entender, pero también respecto a la pregunta, sí, que el estado actual del consultante en relación a la pregunta sí, está en vías de ser, en vías de alcanzar ese empoderamiento y esta situación, sí. pero digamos que estás en la parte del entrenamiento. Para verlo de una manera así más cotidiana, más coloquial, estás entrenando para la parte de llegar al empoderamiento en ese estado actual del consultante. Ujú. El emperador al revés, mira qué carta. Sí, exacto. Ujú. Déjame continuar compartiendo. Acá ahí está. Ujú. Tenemos entonces la siguiente carta que es esta de la fuerza. Ujú. El arcano, en el tarot de Rider, es el arcano número 8. Y lo que estamos observando es esta dama que está dominando a la bestia, pero no de una manera violenta, sino que lo hace hasta con cierta dulzura, ¿no? Ujú. Eh, entonces, simboliza, por supuesto, este dominio de la voluntad sobre el instinto, de la suavidad en contraste con la violencia, del control emocional. Ajá. Observamos también que esta carta, eh, este personaje tiene unas ínfulas encima de su cabeza, o sea, este número 8 acostado, que es el infinito. Eh, y esta carta, pues, está simbolizando el mundo exterior, lo que nos rodea Ujú. eh, y que nos puede influir exteriormente. No sé si alguien quiera comentar o maestro Pablo, ¿quieres comentar al respecto? Está a derecha la carta. Bueno, Ujú. Sí, exacto. En este sentido, bueno, también hay ah, una, una especie de detalle, ¿no? En relación a esto. Porque sí, el hecho de tener así también distintas y que tenga esta situación
esa distribución. Algunos también en un sentido humano. Fíjate que también tiene esa interpretación de la cabeza, de los pies, de la mano izquierda y de la mano derecha. O sea, también podría ser la rigidez de Geburah, Geset, Keter y Malhut. O sea, también tiene, es como una asociación. O sea, si algo tiene siempre en la parte del esoterismo y estas escuelas, es poder asociar, es poder tener ese libre flujo de conciencia. Y en ese sentido, si es lo que está simbolizando a lo que rodea al consultante, quiere decir que entonces es una carta mucho de actitud, la de la fuerza. Y vemos entonces que es una carta de fuego. O sea, ¿cómo sabemos que es una carta de fuego? ¿Cuáles son los signos de fuego precisamente? O sea, el león, ¿no? vas asociando también, ¿no? El Leo, exactamente. Leo, por ejemplo, si la anterior era es Saturno, es diciembre. Si este es los signos de fuego, entonces Leo es julio, junio, por ahí, es de julio. Sí. De agosto. Junio, julio. Sí, empieza, sí, Julio. exacto. Y como es una carta de agosto, mira, ahí vas teniendo ¿cuál sería la actitud que deberíamos de tomar ante esto que está alrededor del consultante? Ajá. ¿Cuál sería? El querer cambiar por la fuerza, o hacerlo con inteligencia, con diplomacia. ¿Cuál sería? Te está diciendo que lo hagas con inteligencia, con diplomacia. Y la lemniscata que está arriba, también, ¿se acuerdan que hay hay un experimento en el cual graban el movimiento del Sol durante todo un año y se acuerdan que ese es el movimiento que va registrando en el universo, la lemniscata? Sí, claro. Signo solar, totalmente. Ahora, ¿verdad? Interesante. Sí, sí. Está eso. O sea, estamos hablando en este caso de un ciclo. Ahora, ¿no? Leo suele ser temperamental y suele ser líder, suele ser fuerte. Ándale, exactamente. Por ejemplo, tenemos de signos de Leo, Aries, Leo y Sagitario. Y también Aries tiene una forma de resolver las situaciones siempre con esa fuerza, ¿no? Incluso es el primer signo, Aries, Leo y Sagitario. Sí, abre Y la cuestión ahí es como, sí, es padre eso, ¿no? Que te da la idea solar, sí. pero te está diciendo de alguna manera en la actitud de resolverlo, no tanto con la fuerza, sino podrías emplear otro tipo de métodos, como la diplomacia, las leyes, el diálogo, no sé, sublimarlo, digámosle, ¿no? Sublimarlo. Y entonces ya van saliendo dos cartas, ¿verdad? Ahí, Sí. ahora hay que ir asociando a ver cómo sería. Ajá. Claro, vamos a ver cómo nos va en la tercera. Esto refleja los sentimientos, estados de ánimo, Ajá. ideas. Este es más, refleja la parte interna, personal del consultante. Entonces tenemos los amantes. Wow, carta potente también. Arcano número 6, ¿no? Estamos viendo este grupo de personajes. Tenemos, por un lado, a los arquetipos, ¿no? De lo masculino, lo femenino, y tenemos a ese arcángel que está en el centro. Entonces, ahí tenemos polaridades, positivo, negativo. Ahí está el árbol de la vida. Y tenemos por encima de este arcángel está Keter, ¿no? La fuente. El número 8, si nosotros sumamos, por ejemplo, los valores de las letras del tetragramatón, Yud, Hei, Vav, Hei, nos da, y lo reducimos, nos da
este número de 8, ¿no? Entonces, curioso, interesante, no es casual, Mm, ¿no? ujú, Y bueno, ujú, adelante, maestro, ujú, si ujú. si quieres continuar con la interpretación. Pues mira que vamos asociando bien. Sí, en ese sentido. Miren, es que también, por ejemplo, ahorita estamos viendo, pero hay unos tarots. Por ejemplo, el egipcio es Sí, también muy completo y muy fuerte, sí, porque tiene también las letras en hebreo. El significado de los colores también es importante. sí, eh, y también en el sentido de las palabras o le llaman ideogramas sí, egipcios. sí, Y, por ejemplo, toda esta asociación que se va dando, por ejemplo, hablando de el Rider, está el tarot egipcio, pero también está el tarot de Aleister Crowley, que es también muy hermoso y muy profundo. Es muy energético, sus figuras son muy energéticas. ¿Y por qué lo menciono? Miren, estas cartas, por ejemplo, cuando uno dice los enamorados, ¿no? O el amor, sí, aquí sí, ya van apareciendo también arcángeles, sí, va apareciendo esta asociación que mencionas, ¿no? Porque este es un símbolo edénico, es la parte del Edén, claro. es este Sí, descubrimiento, ajá, como bien lo mencionabas, en estos opuestos. Y hay una carta que es contraria totalmente a esta, a ver si se acuerdan cuál es. Totalmente a la de los amantes, es lo opuesto totalmente. sí, por Y ahí también habla aparece, de sí, sentimientos. ¿verdad? A ver, ¿te acuerdas? Sí, Sí. aparece también una pareja, Ujú. eh, no sé si la recuerden, ustedes que han estado reestudiando su tarot, Y también aparece otro arcángel, bueno, pero aparece otro arcángel, ya, exacto. el Ah, arcángel, un arcángel caído. ¿Y exactamente. ya se acordaron cuál es? Sí, El arcángel caído Ajá. no es la muerte, ¿no? No, no, no. no, no, no. Va después, está cerca, pero el de la muerte es el arcano 13 y estamos hablando El del diablo, arcano ¿crees? 15. La Esa, templanza, el diablo, el diablo. el diablo. El diablo, Sí, diablo, sí, exacto. sí, Sí, también, sí. Ahí, esto también, digamos que son las dos cartas en las cuales está representado, aquí es una unión consciente, es una unión sensata, hay una bondad, hay una armonía en esa carta. A pesar de que también está la parte del árbol del conocimiento y ah, que sí, ellos fueron expulsados, también toda esta parte de énica tan interesante, sí. pero digamos que en la parte que mostramos aquí, que son los sentimientos, estaremos hablando de un estado de ánimo o ideas óptimas. También podría ser en relación a cuestión al trabajo o a la economía o alguna situación, ¿no? No tiene que ser solamente en la parte amorosa, porque el amor, pues está asociado tiene un gran espectro. Y en la otra carta, que es el 15, ni siquiera necesita el demonio tenerlos encadenados para tenerlos ahí, para tenerlos, digamos, a sus pies. Y lo interesante de esto es que esta carta es muy espiritual, muy sublime. Cuando sale el demonio, es que diríamos, entonces, ¿por qué nos estamos contradiciendo? Porque en la Cábala nos enseñan que estos opuestos son más bien complementarios y que es una perspectiva a la cual tienes de la existencia de las situaciones para superarlas, ¿no? Sí, Quiere decir que el demonio tampoco es, o Shaitan tampoco es el aspecto horrible y malo, cumple ujú, una función. es correcto. Entonces, también recordemos que la parte de Shaitan o 15 es la concreción, es lo material, es el Malhut, es el color oscuro, es el plomo. O sea, también habría esas interpretaciones, hay de matices, ¿no? De ciertos matices.
Y aquí si la carta está diciendo que es lo superior y está en la mente y está, pues quiere decir que es una idea que va en relación a la armonía, a la bondad, a la estabilidad. Ujú. Perfecto. Y obviamente mencionas que en la cuestión del amor estamos hablando de las relaciones humanas en general, no nada más cuestiones de pareja, sino también pueden ser relaciones laborales, por lo que comentabas, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en la siguiente carta. ¡Wow! Mira, nos A salió ver, un arcano La muerte. 3. Yo creo que Leti lo llamó, ¿no? sí es Entonces yo estaba cierto, diciendo, porque ¿no? le La muerte, ¿no? Y La que nos... muerte, la precognición, muerte. No es cierto, no es cierto. precognición. Sí. No, pero ahí está. Entonces tenemos este otro arquetipo, eh, el arcano 13, la Mm, muerte. Entonces tiene un significado igualmente muy potente. Eh, vemos cómo eh, eh, Pamela Coleman aquí diseñó esta carta de tal manera que la muerte se presenta como un caballero armado que va cegando la vida de todo el mundo. Vemos ahí en la carta gente común, gente de la nobleza, gente con puestos altos en la iglesia, niños, mujeres, hombres, nadie se escapa. Y esto es el desenlace, el destino de la situación que empezó a desplegarse eh, desde que salió la carta del emperador. Ojo, no quiere decir con esto que vaya a haber una muerte, un deceso. La muerte significa también un cambio, un mm, término de un ciclo o de un proceso y una renovación. ¿Qué nos ujú. puedes comentar, maestro Paulo? Sí, mira, esta carta siempre causa no, espanto, ¿no? Controversia. Y antes de continuar, yo quiero preguntarles si seguramente sí por ahí habrá alguien que se está acordando de alguna situación en la cual se preguntaría uno, ¿y no hay una carta central? O sea, ¿no había una carta que representara a la persona a la cual estás leyendo el tarot o su arquetipo? O sea, también podría haber una carta central en la cual se va desenvolviendo todo alrededor de ese arquetipo, de esa persona a la cual tú eliges o arquetípicamente tú eliges para que sea la que lo represente. Porque también eso es parte de esta parte ritualística, ¿no? Siempre hay un centro, siempre hay un punto en cuanto al cual gira. Y digamos que en este punto la muerte, eh, si está haciendo este cierre, uno diría, entonces, ¿cómo lo vas leyendo? Tú lo puedes ir interpretando y lo puedes ir sacando en ese orden, claro que sí. Y también tú lo puedes ir leyendo en relación a cómo vas desenvolviendo las situaciones. Mira, por ejemplo, la muerte puede ser una transformación. O sea, si uno va viendo que desde el emperador ya se veía, ya se estaba viendo una, una pausa, un impas de empoderamiento. Y que luego está la parte del fuego, y que son opuestos, incluso podría decir que en la parte capricorniana está haciendo un nudo o una parte astrológica con la parte de Leo o de Cáncer que está por ahí, más bien Leo que sería el otro signo. Y estás tomando entonces ahora dos opuestos que son los amantes y que es la muerte.
¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que entonces las cosas van a ser terribles y van a ser nefastas y que no vas a poder lograrlo. O en todo caso, lo que te está mencionando es que hay un ciclo que tiene que cumplirse, que tiene que cerrarse para dar paso a estas cuestiones, por ejemplo, de emociones y sentimientos como los amantes y la cuestión también de la relación que existe alrededor de esta persona en la carta del amor. O sea, sí hay un orden al hecho de que lo estás leyendo, por supuesto, pero también está la parte intuitiva, no olvidarla. Y la muerte como conclusión, entonces aquí no es tanto una conclusión, no es un fin, es una transformación. Em, Si tú estás leyéndolo, por ejemplo, en relación al trabajo o en relación a los negocios o al dinero o al amor, etcétera, quiere decir que entonces te estás preparando para ver esta transformación profunda, pero les preguntaría yo en relación a todo el contexto, ¿es una transformación profunda en esta cuestión amorosa y de voluntad positiva o negativa? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué es negativo o positivo esa transformación que se ve en esta tirada? ¿O cómo interpretarían una narrativa de esta tirada, siguiendo la parte ordenada de los números? ¿Cómo serían? ¿Ustedes cómo lo interpretarían? ¿Creen que sea negativo o positivo? Sí, adelante. Positiva. Ok, imagino. Sí, ¿y cómo Positiva, lo yo interpretarías? también. A ver, Positiva también. Ajá. ¿cómo lo interpretarían en una narrativa para que fuese entendido por el escucha? Yo aquí entendería en la parte final que, que lo que lo que ha acontecido llega a su fin y eso es positivo. Aunque fuese esa parte rigurosa, complicada, de tener que Sí, utilizar más la diplomacia para darle sí. esa conclusión. Sí, es ahí cuando entonces uno ve el aspecto, digamos, diríamos a poco no, Sandra, que serían cartas bien aspectadas, ¿no? Ah, Es que también dependería, porque podría ser un cierre de ciclo, el cual, pues, si va a ser un noviazgo, entonces vas a pasar a otra etapa que pudiera ser, que requiere más fuerza, a lo mejor ya una unión juntos. También depende mucho de la pregunta que se haya hecho. Si fuera un trabajo, entonces igual, a lo mejor es o una cuestión legal, entonces, pues, se va. Lo que sí indica, pues, eso, transformación, cierre de periodos o de ujú. formas de vida en la cual te encontrabas, pero claro que va a ser armoniosa de alguna manera, te va a traer más fuerza, a lo mejor, bueno, ahí con el emperador invertido, bueno, a lo mejor un poquito dificultoso, pero pues vas a transformarte a otra cosa que va, por lo regularmente uno dice mejor, para mejor. Así es. Y le darían a ustedes una carta final como de conclusión o de síntesis. Yo creo que sí. Ujú. ¿Cuál, Sí, sí, sí. Marico? Mm. Sí. Y la pondrías en el centro, ¿no? Supongo. Ándale, exactamente, sí. Ahí es cuando empiezas a ver la parte intuitiva, precisamente, que si no estaba al principio, lo puedes dar al final. Ajá. Y pedirías tú al tarot, o sea, desde el principio tienes que establecer que hay una pregunta, que hay un tipo de tirada y que también tiene que haber una conclusión, porque acuérdense que abrimos una tirada, hasta con la madera, con los árboles, que tienes la pregunta bien establecida, la tirada para que tú lo vayas ordenando, va tomando orden, este Sí. caos, y también cuando vas concluyendo, vas cerrándolo y tienes que cerrarlo. Y ahí esa última carta bien podría ser
la conclusión, porque sintetiza todo. Podría ser muy bien, eso es muy, muy buena intuición precisamente. Y fíjate que de ahí también, de ahí parte que a veces hay tiradas que pueden durar mucho tiempo, porque de repente uno diría, entonces la tirada, el tarot es como ir al psicólogo y entonces pasa una hora y se acabó, ¿no? No, porque estás abriendo una tirada, estás abriendo una narrativa que tiene que llegar a su conclusión. No puedes abandonar una tirada y decir que ya se acabó ahí, si es que aún todavía quedan ciertas dudas. Ahora, entonces, una pregunta sería así: ¿cómo iría abriendo esas otras dudas con otras cartas o sobre la base de de lo que ya establecimos, de lo que estamos leyendo? ¿Cómo lo harían? ¿Con nuevas cartas o sobre la base de lo que ya está establecido en esta mesa, en esta tirada, por ejemplo, de 4? Pongámosle las 5 que estaba en la conclusión. ¿Qué les dice su intuición? Mi intuición es que sí abriría otras cartas, pero lo Ujú. que no, maestro, lo que yo quisiera saber es, ¿uno la abre de donde la intuición, o sea, de parte de arriba, de en medio, de abajo, o sigues un ritmo, de todas tienen que ser de arriba? ¿Cómo se maneja eso al estar abriendo otras cartas? En este sentido, por ejemplo, tú dices, si yo voy a abrir otra tirada, entonces tengo que cerrar esta tirada. Todavía no cerrar todo digamos, la lectura. Cierras esta tirada, vuelves a revolverlas y tienes que seguir el orden de este método, de la cruz templaria. O sea, si empezaste con este método, continúa con este método. Si tú empezaste, hay otro método que es otro tipo de cruz, pero es la que empieza con el centro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tendrías que seguir otra vez con ese método. Si hay una Ok. carta, esa es la respuesta, que tienes que seguirlo, porque si no rompes también la secuencia, como el orden. Y el lector también pierde como la coherencia. Es complicado porque si llegas a perder la coherencia en relación a una pregunta, las respuestas se hacen muy ambiguas. No sé si les ha ocurrido. Sí, exacto. Y en ese caso, lo importante siempre es mantener esa congruencia, esa claridad. Para eso partimos de una pregunta clara, precisa, y procuramos también proporcionar una respuesta lo más cercana posible a la pregunta original. Ujú. Eh, sí, Muy bien. Sí, qué bueno, ya estamos ahí despertando la intuición y sí, ese flujo de conciencia sobre los símbolos correcto. nos va llevando poco a poco, así es, ¿cómo ven? Y ya va, Difícil. entonces, pues sí, Difícil pero la interpretación. A mí digo, ¿cómo hay que aprender hay que leer ahí el librito este que viene aquí en el Rider y como darte una idea de cómo interpretar, bueno, porque se me hace muy complicado? Digo, ¿qué tal si digo algo equivocado? No sé, eso me da miedo. sí, Leti, sí te entiendo, mira, sí está bien leer ese rider. El librito es bueno porque te da la base de todos los tarots, incluso hay tarots de autor, que hay unos bien artísticos algunos, pero bien complicados también. Y entonces cada mazo tiene su libro y está bien irlo leyendo. Pero también en ese sentido, entre tú más vas adentrándote en las lecturas, te vas como que tu mente se va adecuando al lenguaje del tarot y entonces ya empiezas a fluir en relación al símbolo y a la pregunta. Digamos, vamos a ponerlo, es un nuevo idioma, vamos a llamarlo de esa manera. Vas fluyendo poco a poco y también eso, o sea, tú estás interpretando, porque hay personas que dicen así como que, bueno, tú vas a ser el profeta, ¿no? No, pues tampoco, no llega, todavía no alcanzamos ese grado, ¿no?
Todavía nos falta un Casi, poco. casi, ahí vamos, ahí vamos. Vamos en el camino. Eso. Ezequiel, ilumínanos, Daniel. Pero, Bueno. no, pues todavía es una interpretación y por eso es un diálogo. El tarot es un diálogo. Y eso es lo interesante. Ahora que sí, también, por eso es la lectura de que tú te das cuenta cuando alguien lo lee y no tiene tanto un diálogo contigo, sino con el tarot. Y entonces, el momento que te lo está interpretando, tú sientes, bueno, ni siquiera me ha preguntado ni cómo me llamo, pero ya me dijo hasta como camino, ¿no? Esa es la parte interesante. Entre más practiquemos, más vamos a aprender a leerlo. Es el lenguaje, Leticia. Leticia, ¿sí? ¿Tú crees? Va por ahí, compañeras y compañeros. Sí. Ok. Exactamente. Gracias, maestro. No, de nada, Leti, qué buena onda. Ujú. Queda bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero sí me gustaría que viéramos otro método, porque ahí les va, les vamos a dejar una tarea. Ujú. eh, Entonces Otra vamos a tarea. ver ese otro método. eh, Híjole, y sobre eso vamos a comentar. Eh, Ahí va. Entonces, el método que vamos a ver a continuación es otra cruz, pero esta se llama la cruz celta. Mm, Es más complicado, como pueden ustedes ver. eh, el diagrama viene del lado derecho en su pantalla. Ese es el orden en el que se van sacando y colocando las cartas de los arcanos. Entonces tenemos el número 1, que está en el centro, precisamente. Empezamos ahora sí colocando una carta en el centro, que es el presente. Esta carta del centro puede ser una que represente al consultante. Después se pone otra carta por encima, de ese modo, horizontalmente. Esas serían las influencias inmediatas. Posteriormente, abajo se coloca una tercera carta, que son las influencias del pasado. Luego, del lado izquierdo, la cuarta carta, que son acontecimientos del pasado. Ojo, no es exactamente lo mismo una influencia que un evento muy específico. La número 5, arriba, es un posible resultado. Y del lado derecho, la sexta carta son las influencias del futuro. Entonces ahí tenemos primero esa cruz. Una vez que se ha hecho este diagrama, se procede a trazar una línea de abajo hacia arriba, una línea vertical, que sabemos, esto representaría el pilar central en el árbol de la vida. Y entonces tenemos, número 7, sensaciones negativas y temores. Número 8, lo que mi familia y mis amigos piensan de mí. Número 9, mis esperanzas, mis ideales. Y número 10 es el desenlace, el resultado final de todo el diálogo con esta tirada. Lo que estamos viendo del lado izquierdo, pues es una tirada que se está usando como ejemplo. Entonces ahí podemos ver cómo salieron. Algunas cartas obviamente salieron al, todas salieron en este caso bien, salieron derechas. ujú. Y bueno, ya no nos va a dar tiempo de hacer una interpretación
Sin embargo, Eh, podemos, sí, maestro, comentar algo, aunque sea sí, somero. es que también es una lectura ya más extensa, Sí, precisamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido de que hablas tú de esta tarea, miren, para ir despertando ese inconsciente ir motivando ese contacto con los símbolos, ¿qué les parece si cada quien escribiera en una narrativa en relación a esta tirada? Y la comparamos la siguiente, o la compartimos en el WhatsApp, y hacemos esta parte que sea en la orden de la aurora dorada. Cuando hacían meditaciones en conjunto, en silencio, después compartían sus visiones y lo interesante es que siempre había puntos de coincidencia. Y es ahí donde empieza esta parte de la magia. Podemos, si les gusta, podemos hacer esa prueba. Escribamos una narrativa de esta tirada y la compartimos. ¿Cómo ven? Padrísimo, me parece Sí, muy ¿verdad? bien. Sí, Sí, está padre. eso, Pues sí, se lo podríamos llevan de hacerlo, tarea. ¿verdad, Leti? Sí, 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 Yo sí, sí. creo A que ver qué está tal, a muy ver bien. qué historias nos inventamos. sí. Empieza el arte de la magia, el arte de la lectura del Sí, tarot, ¿no? exacto. Es una Exactamente. técnica, sí, es una técnica meditativa precisamente Ujú, dentro del sendero de la contemplación. O sea, ujú, estamos contemplando, haciendo este análisis, eh, en parte basándonos en el conocimiento del librito, pero también ujú, abriéndole la puerta al lado intuitivo. O sea, si el librito me sí, dice esto, pero mi intuición me está diciendo también eh, esta otra, este otro aspecto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. esta es su tarea precisamente. Eh, si me permiten, voy a sacarle captura y se los voy a enviar, Ah, gracias. ¿no? Para que Sí, sí, lo sí. tengamos. Mira, ahora ya lo puedo ver. No sé por qué de repente no lo veía Ajá. mi hermano. Cuando lo compartes como si fuera Word, sí lo puedo ver. Qué raro. Ah, qué curioso, Extraño. ¿no? Sí, curioso. Bueno, este es, Sí, sí. Uno no no es sí. Word, es Excel, ¿no? Pero se ve, bueno, yo lo vería mejor así si fuera. Y Ah, entonces, y saben, allá hay estamos todos en el grupo, creo, en el chat, ¿verdad? Hay dos libros, hay uno de Gurdjieff y otro sí, de Carl Jung. Es bueno leerlos, porque acuérdense que pasa como con las esferas de las sefirats, que se relacionan unas con otras y son como capas de cebolla que se van uniendo unas a otras. así es. Eso es lo que platican precisamente, coinciden Gurdjieff y Carl Jung. Empiezas desde el cero, el loco, y vas al 22, pero es un recorrido del alma por cada uno de estos arquetipos. Por eso la cuestión que mencionas es, vamos a empezar primero con los arquetipos, con los arcanos mayores, y ya luego nos vamos a ir metiendo con los menores, o sea, primero con la esfera de arriba y luego ya con Ujú. las situaciones cotidianas que se manifiestan en los arcanos menores. Aunque también, ¿de qué serviría, digamos, hacer esta meditación si no la llevamos a la práctica? Eso es lo interesante, que lo podamos resolver en nuestras actitudes para poder ver su manifestación. Siempre es como ese calibrar, ¿no? De las prácticas, de las mancias, calibrar en ese rumbo para poder encontrar, porque pues advierten de algunas maneras, de algunas situaciones. Pues es Exactamente. lo que yo puedo percibir en ese sentido y lo que yo sugiero también, ¿no? Obviamente, sí. Claro que sí. Si les parece buena idea. Sí, Sí, Gracias. perfecto. Eh, Sandra, ¿qué opinas al respecto de esta tarea que se está asignando? Me parece todo un desafío porque estoy estudiando y Sí. a ver, yo partía no de la carta en el estudio, Ajá. sino que partía de la Sefirot y en la unión de las cartas.
Entonces veía, por ejemplo, en el caso del mago, veía que termina y ahí el mago, ¿no? Y veo que es al revés, Ujú. el mago y después ver dónde está situado. ¿Qué me pasó estudiando una que me llamaba la atención y que yo estoy trabajando en mí, entre Geburá y Gesed, ¿no? Ahí, entre buscando ese equilibrio. Pero elijo una carta preguntando a mi mazo en qué situación yo estoy y sale la rueda de la fortuna. Y ahí me conecto con, y ahí lo conecté con la Sefirot que es estoy un poco lenta porque que es Gesed, ¿no? Nexai Gesed. Y analizando mi vida, esa carta me dio la respuesta que estaba necesitando, ¿no? Esos Ujú. 4 elementos, ese entender que la vida es un ciclo, ese comprender que la situación que yo estaba viviendo o que estoy viviendo en la que me paro al borde de esta rueda y no en el centro, para poder ver con mayor estabilidad las cosas, ¿no? Pero que todo está regido por por la divinidad y que existe un destino. Me dio la respuesta a varios meses de varias situaciones. Esa fue mi experiencia esta semana. Así que el trabajo y el desafío, ahora vamos a ver qué trae, porque me fascina, no las sé leer y las voy descubriendo a medida que voy experimentando las situaciones y las vivencias personales. No sé si va desde ahí, en varias cosas me dejo guiar por el instinto, como en este caso, ¿no? Perdón, como en este caso. Y lo segundo que quería preguntar es, ¿hay un grupo de WhatsApp? Porque hay libros que yo entonces yo no estoy ahí. En Sí, ese hay un grupo. grupo, Sandra. Entonces, Puedes Yo no estoy. agregar, porque faltan todavía de agregar, ¿no? Al Ah, grupo. bueno, sí, porque Yo también, sí. tampoco estoy. No, ¿de qué libro estaban hablando? Porque me Sandra, lo perdí. Betty. ¿Quién más? ¿Quién tampoco está? Así que, Adriana. Adriana maestro, yo tampoco. no sé si está bien lo que hice, si está bien desde ahí o tengo que ir al significado de la carta y después ver dónde está ubicado dentro del árbol de la vida. Pues mira, por experiencia te digo, Sandra, que lo que hiciste está bien porque lo que no, lo que está establecido son las sefirats, ¿no? Ujú. Pero también cuando tú haces una pregunta como la que hiciste y la colocaste en el sentido de la duda que tienes y la observaste sobre Gesed, eh, buscaste la respuesta en un sentido de la cual tú te dabas cuenta de lo que necesitabas. O sea, vamos a pensar que a lo mejor hay un problema en el trabajo, ¿no? Entonces yo tomo una carta restrictiva como la de Geset y yo la barajo el tarot y la coloco en ese rumbo para poderlo interpretar sobre esa restricción. Sería Geburá, no, maestro, la restrictiva, ¿no? De Geburá. Ah, Y cierto, Gesed sí es sería Geburá. Gesed es la expansiva. Sí es Sí. cierto, sería Geburá. Sí, tiene razón. Entonces ahí, en ese sentido, sí estuvo bien. Sí es que lo estoy viendo al revés en mi mapa, perdón. Sí está bien. Sería sobre Geburá. Sí, O sea, ¿qué pasó? Ya cambié todo, ¿no? claro, porque sobre todo, Vale. maestro, el cuestionamiento, la experiencia personal es en esta expansión desde Gesed de dar, siempre estar, siempre no decir no. Y decía, bueno, es Geburá quien me tiene que equilibrar acá. Y cuando pregunto, y esta carta me lleva a anexar, hay
ahí me encuentro que no era donde yo tenía que trabajar, sino que era el otro sendero en donde yo tenía que trabajar y estaba mi respuesta. De aceptación de la realidad y de esta rueda de la fortuna, ¿no? Y de la vida y de todo lo que cuando vi la carta y lo que simbólicamente significa, dije, no podía haber agarrado como primer carta del tarot esta carta, ¿no? Esa es ha sido una buena experiencia. Es cuando dicen que el tarot te habla. Muy bien, Sandra, exactamente. Te empieza a Y hablar, acá, ¿verdad? sí, acá es donde nos apoya mucho Gracias. esta tabla de los senderos que Sí, claro. se compartió con ustedes. Eh, bueno, vamos a verla. Ya. Vamos a verla, ¿dónde está? Oigan, ¿les puedo preguntar si ya se puede ver mi imagen? Sí, Sí, Gracias, qué bueno. te vemos muy Después de bien. un tiempo, qué bueno que ya se ve, sí, gracias. sí se puede ver, claro. Ahí Ya sé. está ya la imagen. Entonces, eh, s- Mafinan hacía una pregunta al inicio de la sesión de esta noche, que ella había estado consultando diferentes materiales, diferentes textos, con respecto a la distribución de los senderos, los arcanos y las letras hebreas. Estamos utilizando nosotros este diagrama. No es el único. Ojo, hay autores que utilizan un sistema diferente. Lo recomendable es empezar con este. Les comento, el diagrama del árbol de la vida que está del lado izquierdo está basado en uno de los sistemas que propone el maestro Halevi, el fundador de la Escuela de Cábala Toledana. Coincide también con el que maneja Eden Gray, la tarotista que habíamos comentado. Y del lado derecho tenemos ya la tabla completa con los senderos, la sefirot que conectan cada sendero, la letra hebrea, el arcano de mayor, y ya empezamos acá a ver el simbolismo astrológico o elemental, ¿sí? Entonces, esto nos puede también dar luz en nuestra interpretación de las tiradas. Y lo recomendable sería también que la ocuparan para su tarea y para futuras tiradas, por supuesto. No sé si hay algún comentario. A mí me surgió la duda de que, por ejemplo, Piscis, que Sí, se supone es astrológicamente el último, sí, bueno, ya ha pasado todos, y se queda, bueno, sí, el último, pero de Malhut, sí. como que yo pensaba que era al revés, pero pues ha de tener alguna lógica, ¿no? Porque se supone que es mucho más espiritual, es mucho menos denso, y Malhut es muy denso. Entonces yo dije, pues parecería como opuestos, pero ahí es como que me surgió la duda. Claro. Aquí algo interesante en este caso con relación a Piscis. Eh, Normalmente Piscis se pone en un cuerpo humano en los pies. Entonces eso ya nos da una idea eh, de por qué está tan abajo, ¿no? Eh, y pues ese tipo de simbolismo es el que hay que también estar analizando, ¿no? Excelente observación, Adriana, al respecto. Ahora, acuérdense, partimos de una base y ya que tengamos firme la base, podemos entonces movernos y observar
otras propuestas, ¿no? Porque, vamos, en este sentido, las interpretaciones pues pueden variar muchísimo. Y es ahí Muy también bien. lo que les mencionaba, Ujú. maestro, Sí, de que primero es meditar por qué entonces entre, por ejemplo, Keter y Hogma está el loco, ¿no? ¿Por qué el mago está situado ahí? sí, ¿Qué es lo que simboliza conceptualizar cada una de las sefirats y por qué entonces se van asociando, ¿no? Bueno, también sabiendo que empieza del 11 porque son 10 sefirats y empieza el 11 y el 12 y el 13, que es como esta suma que ya después veremos en qué partes también de los textos sagrados se encuentran. Y es lo que me mencionaba Sandra, mira, por ejemplo, que si tú quisieras resolver, a lo mejor tienes alguna duda en relación a la fuerza, ponle, a la salud, ¿no? Y ves el 19 que es la fuerza. Tú podrías tomar alguna carta o barajarlas y tomarla y disponerla sobre ese sendero para dar una interpretación o podrías dar 3 interpretaciones desde la parte donde está Hogma y Geset, o Geset y Hogma, y en medio de la fuerza, y poderlo interpretar. Porque, o sea, lo que yo quiero decir es que las Sephirots no cambian, pero la disposición que tú puedas hacer es lo que puede cambiar. Ahora, no lo digo nada más porque así se me ocurrió, sino también hay en estas interpretaciones que precisamente decías, Sergio, maestro, precisamente son este tipo de lecturas que se pueden dar en la parte cabalística que estaba refiriendo y también en el aspecto de la magia de Eliphas Levi, por ejemplo, u otras escuelas que también saben que tú no puedes cambiar las sefirats, tú las eso interpretas es. porque es el circuito, ¿no? Del universo. Pero tú puedes tomarlo precisamente como una meditación, como bien lo hiciste, Sandra, en relación al aspecto que tú querías resolver sobre uno u otro de los senderos. Entonces la tarea sí es como mucha meditación. La verdad es que si algo tiene las letras hebreas, es una gran, gran meditación en relación a lo que significan y al sentido que también te proporcionan en tu tirada. Pero vamos poco a poco, porque ya nos estamos metiendo en, Sí, exacto. ¿verdad? Situaciones bastante densas. Sí, ya Tenemos que estamos dormir esta entrando a... noche. Tenemos que Sí, dormir. exacto. Yo creo que así es. Pues sí, podríamos seguirnos, pero es necesario ir despacio. Hay mucho conocimiento, mucha información. Ahorita, pues bueno, queda ya el propósito que tendríamos para la próxima sesión es llegar ya con una interpretación de la tirada que se les propone. Recuerden, no nada más quedarse con el significado del librito, sino ampliarlo a través de tu propia intuición, ¿no? Sí, ampliarlo. Y ponlo en Ujú, tus propias palabras. No tiene que ser muy extenso, pues es algo más bien sencillo y, ujú. y claro, ¿no? Sobre todo. Pues sí, y también para cerrar quiero agradecer Ujú. también a Ana que me proporcionó un oráculo en relación a los 72 nombres de Dios y yo creo que también nos podemos ir después asociándolo, cada vez ampliando más el conocimiento hasta poder pasar a la parte del oráculo de una meditación más profunda en relación a textos sagrados, ¿no? O sea, vamos armando todo este contexto de manera bien enriquecedora y gracias a todos, gracias maestro Sergio, porque en esta continuidad va tomando sentido y lo mejor es que tenga un sentido luminoso para todos y cada uno de nosotros como grupo y como individuos. Ujú. Así es. Gracias, gracias, maestro. Si alguien quiere comentar, hace rato Mafina tenía un comentario, ¿no? Había levantado su manita. Am, ¿Tienes tu audio apagado, Mafina? Ah, Ujú. o sea, vamos a Ahí está. interpretar Ya. sin saber la pregunta. Vamos a interpretar, si podemos interpretar sin saber la pregunta.
Qué aventurado, qué aventurado. Pues Sí, solamente ahí sabes está. una cuestión, Ujú. es que sí, Ajá. pero ¿sabes por qué? Solamente que fuera en un sentido de un descubrimiento. O sea, aún así, mira, por ejemplo, dicen, como decía Sócrates, en la misma respuesta está la pregunta. Si tú tocas una puerta para abrir, es decir, tienes de alguna manera un deseo de encontrar. Ahora, entonces, si existe en ti ese deseo de abrir sin que hubiera una pregunta, seguramente va a haber una respuesta. Seguramente va a haber una conexión con un deseo inconsciente que tú tienes, que tu voluntad te llevó a abrir, ¿no? A hacer la tirada. Sería de una manera de descubrimiento, pienso, Afina. O sea, sería interesante, pero siento que ese deseo ya lleva inconscientemente una pregunta y una respuesta. Pero Pregunté si lo porque haces, vamos a interpretar, pero no tenemos la pregunta. y eso porque estás haciéndolo para ti misma, Bien. sería, ¿verdad? Porque imagínate, vamos a ver, sí puede haber personas que te digan, venga, este, tú nada más tírala y yo quiero saber qué es lo que aparece. Es válido. Y aún así, hay una voluntad ya en esa persona, inconscientemente hay una búsqueda de respuesta. Y tú interpretas lo que aparece en el tarot, en la tirada. Ahora que si tiene la pregunta, te ayuda mucho porque buscas el tipo de tirada que podrías hacer. Y sí, sería muy aventurado, podrías practicarlo y escribirlo y a ver qué ocurre en un sentido de leérselo a otra persona sin que hubiese una pregunta, pero yo te recomendaría que hicieras una tirada en un aspecto general y tendrías que utilizar una recomendación que leyeras 22 cartas divididas en tres líneas, 7, 7 y 7. Sí, La todas, pregunta todas las era cartas. porque nos pusieron las cartas y dijeron que las íbamos a interpretar. Y entonces yo me dije, ¿cuál es la pregunta? Voy a interpretar algo de lo que no tengo la pregunta y por eso pregunté, ¿se vale interpretar sin tener la pregunta o así se hace? No sé. No, Y obviamente el entonces ahí método tendrías es, que, a ver, sí, ajá, el método, sí, perdón, maestro, es tener ¿no? una pregunta. Sin Ujú. embargo, somos también investigadores y no siempre vamos a tener la pregunta clara. Entonces, se parte de los datos que tenemos. eh, por otro lado, este es un ejercicio. Entonces, no hay una pregunta de por medio, ¿no? Para influir a nadie. Cada quien, el resultado que se espera es que cada quien va a realizar una lectura, una interpretación muy personal, basándose en lo que conoce. Eh, y ese sería el propósito, el objetivo de este ejercicio. Eh, y es un reto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de Precisamente. acuerdo. Sí. Qué Ujú. excelente. Muy bien. Víctor, ¿quieres comentar al respecto? ¿Qué te llevas esta noche? Bueno, yo tengo una duda acerca sobre al momento de interpretar, también entonces, entiendo que si uno no está tranquilo, eso puede influir mucho el estado de ánimo de quien es en este caso el intérprete al momento de tirar. Digo, o sea, si digamos mi estado de ánimo no es como congruente, entonces puede influir en el orden de la tirada o las cartas como se vayan asociando. Si el estado emocional también influye en el resultado, necesariamente estamos, en este caso, conectados con los diferentes mundos. El mundo de Yetzirah, que es un mundo emocional,
inevitablemente pues va a influir, ¿no? en lo que salga. No es lo mismo tener un ánimo optimista que un ánimo pues algo decaído, ¿no? Entonces sí tiene que ver. Tú como intérprete, como lector, puedes inclusive mejor no hacer la lectura, ¿no? Sí, por Eh, eso es también los elementos, ¿no, sí, maestro Víctor? Puedes poner incienso, música sí, tranquila. El silencio también es importante. Estar en silencio, o sea, tomarlo con solemnidad y con respeto. Incluso hay algunas personas que no lo leen, por ejemplo, en la noche, o no lo leen cuando hay lluvia, o solamente lo ven, por ejemplo, lo leen, por ejemplo, los días miércoles y viernes, Mercurio y Venus. Cada uno también va encontrando ese ritual, pero sí tomarlo como algo en serio, porque es una proyección. Ya vamos viendo que tiene mucho lo que decía Carl Jung, es una proyección del inconsciente colectivo. Entonces, mejor sí estar en un ambiente tranquilo y tomarlo en un sentido de equilibrio. Es lo más pertinente. Es lo más pertinente, aunque yo digo que hay de gustos a gustos. Alguna vez también leerlo en Tormenta, wagnerianamente, ¿no? Así sí, digamos, en su encanto, ¿no? Pero, sí, por sí, ejemplo, yo lo veía, hay gitanas que leen las cartas en la calle, ¿no? O sea, o Víctor, ¿no? En la parte de la quiromancia, ¿no? O sea, caminando, Sí. ¿no? Y te leen las cartas, etcétera. Es otro tipo de situación, ¿no? Tiene que ver en ese rumbo de carácter, no sé, algo tiene más en ese sentido, pero sí es más, es preferible hacerlo de una manera tranquila. Ujú. Bien, muchas gracias, maestro. No, de nada, Víctor, qué buena onda. excelente. ¿Alguien más que quisiera comentar, hacer alguna observación antes de cerrar? Muy bien. También, Pues, mira, yo quiero ajá, cerrar nada sí, más con una maestro. cuestión, Sergio, y para Víctor, ¿no? También para los demás. Claro, No hemos claro. preguntado si tú también, en ese sentido psicológico, te quedas cargado, ¿no? Si también en ese juego Sí. te quedas cargado, ¿no? Ujú, Y ahí viene también otro tipo de métodos o de situaciones en las cuales también te puedes descargar. Por eso la madera es importante. ujú. Y ya que estamos en esto y para cerrar con broche de oro, algunos mencionan que si estás muy cargado y te sentiste mareado, te impresionó lo que tú escuchaste, lo que tú viste, lavarte las manos con sal gruesa y hacer un despojo, ¿no? Hasta aquí llegamos, este es el límite, y con agüita y estar más tranquilos y dejarlo todo también en manos del Ser Supremo, que es el hacedor de los mundos, ¿no? En ese sentido. Ujú, Claro, ese es un ritual muy intenso, tiene ujú, su base, ujú, tanto eh, física como eh, mágica, ¿no? Entonces, sal de grano en agua, ¿no? La ujú. disuelves, ¿no? Es más, puedes hasta hacer el signo de la cruz, sí, Ándale. exactamente. Ujú, eh, y estás de alguna manera, pues, haciendo este ritual de purificación, ¿no? Entonces, ujú, ahí está la sugerencia para descargarnos, ¿no? De estas energías ujú, pesadas que pueden llegar a manifestarse, ¿no? Muy bien, gracias, maestro. ujú. Excelente, pues vamos cerrando. Gracias por estar aquí. Eh, ya tienen su tarea, entonces, mucho material que consultar y nos estaríamos viendo ya para la última sesión de este curso el 17, viernes 17 de julio. Muy bien, Excelente noche, muy bien, cuídense maestro. mucho, bendiciones. Un abrazo a todos, bendiciones también, muchas gracias. Gracias a Que Gracias. sea ustedes, una. muchas gracias. Gracias, Buenas gracias a noches. ustedes. Buenas Hasta noches. luego, un abrazo a todos, Gracias. abrazo Muchas gracias, Nos buenas fraterno. noches. vemos.
Bye, bye. Adiós, Sandra. Chau, chau, Hasta Leti, luego. chau, Mafina. Sí, sí, sí. Gracias. Nos agregamos Chau, a todos en Sergio. el chat.